Cuando vemos a un atleta, pensamos en talento, en disciplina, en entrenamiento. En este podcast, más allá de los hashtags, vamos a poner luz sobre otra cara del alto rendimiento. Esta es la otra pelea, la invisible, la que ocurre fuera del deporte. Viajes, rankings, financiamiento, decisiones que no tienen que ver con técnica, sino con supervivencia. Hoy voy a hablar con Karim Adarves, judoka argentino premiado internacionalmente, y pensar en cómo se fabrica la élite cuando el ecosistema no siempre está diseñado para sostener la excelencia. Karim, muchas gracias por estar acá con nosotros. Contame en qué momento te diste cuenta de que el deporte podía ser más que un hobby. Bueno, a ver, te comento. A mí, mis inicios en lo que fue el deporte, yo se lo debo a dos ramas. La primera, obviamente, a la educación física escolar. Tuve la suerte de ir a un colegio donde la educación física era una materia importante, no era una materia más. Tenía un profesor que, bueno, que hasta el día de hoy lo considero como mi mentor, como alguien que me inspiró, que era un apasionado del deporte. Entonces, él todo el tiempo, yo no sé si veía atletas de élites en sus alumnos, pero sí veía diamantes en bruto. Entonces, cuando él veía un diamante, tal vez a él no miraba tanto si, si podía o no llegar a ser un atleta de élite, pero sí trataba de pulirlo y tratar y sacar lo mejor de él. Entonces, tenía la suerte de que en la educación secundaria podíamos elegir la especialidad de deporte. Vóley, básquet, gimnasia artística, que era una rama más deportiva, no era tan artística. Y yo, por ejemplo, elegí la gimnasia artística porque consideraba que era un deporte que me gustaba mucho, porque se necesitaba mucha coordinación, mucha fuerza, resistencia, y para mí era un deporte muy completo. Eso por un lado. Y después hay otra parte en la cual mi vida hace un quiebre. Yo pienso, personalmente, cuando paso a la educación secundaria, mis padres deciden separarse. Yo personalmente no empiezo a ir bien en el colegio. A esto se suma que mi conducta en el colegio cambia, no era la mejor, no era muy buena. Y a la vez, lo que hoy todos denominamos como el bullying o como esto de las burlas hacia alguien, empiezo a recibir por parte de un compañero. Eso me revela a mí, o sea, me revela en el mal sentido. Empiezo a portarme mal, a pelearme mucho con mis compañeros en la calle. Y tal es así que tenía un compañero, un amigo en el barrio que me dice: ¿por qué no empezás a practicar un arte marcial para defenderte y de cierta manera canalizar toda esa ira que tenía, o todo ese detrás de escena que partía en casa y que seguía en el colegio? Entonces, bueno, un día la llamo a mi mamá y le pido por favor que llamemos a una escuela de artes marciales. Quería empezar a practicar. Bueno, llamamos, a mi mamá no le gustó mucho cómo nos atendieron, pero yo empiezo a entrenar. Tal es así que en esa escuela de artes marciales, que era una escuela de Kung Fu, conozco a un instructor que me lleva al judo. Pasan los meses, más o menos un año y medio, dos, y me dice: ¿por qué no te animas a practicar judo? Y yo digo: no, porque el judo es un deporte de cuerpo a cuerpo, donde se agarran, a mí no me gusta. Y dice: ¿por qué no te animas a probarlo? Bueno, fui a probarlo, y en mi primer clase de judo me acuerdo que no tenía una chaqueta, un judogi, entonces fui con un buzo que tenía. La primera vez que fui, me volví a casa con el buzo rajado, y bueno, desde ahí que no dejé ir a judo. Más adelante dejaría de practicar artes marciales en esa escuela de artes marciales y me dedicaría al judo. Karim, vos venís de una provincia argentina y recorriste toda una vida de deporte desde esto que vos estás contando, que te llevó hasta vivir a Madrid. Ya veo cómo empezó tu relación con el judo. Y después, ¿cuándo apareció el sueño de competencias internacionales o hasta olímpico internacionales? Muy bien lo has explicado, de que yo tengo un inicio en una provincia la cual me vio nacer, la cual amo, que es San Juan, y hoy por hoy me encuentro viviendo en una ciudad que en su momento, en mis orígenes, era impensado estar aquí. Y todo surge porque, bueno, a la salida de un entrenamiento me acerco a una heladería. Ese año era el año 2012 y veo la final de un combate de Sebastián Krismanich
que es campeón olímpico de taekwondo de Argentina. Y si bien yo ya practicaba artes marciales y practicaba el judo, que es muy diferente, cuando veo a él pelear la final y cómo termina el combate, y me quedo hasta el final, hasta la entrega de medallas, y fue una emoción. Yo después tenía la oportunidad de encontrármelo a Sebastián y comentárselo. Fue una emoción tan grande que hasta el día de hoy me emociona, porque lo vi llorar mientras cantaba el himno. Y fue una cosa que me transmitió, que dije, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero ser él. Fue él quien despertó ese sentimiento de decir, yo quiero estar en un juego olímpico, yo quiero ser un atleta de élite, yo quiero poder estar en ese lugar. Y sabes que justamente me acabas de transportar al momento en el que uno ve, bueno, un combate, un partido o lo que fuera, ¿no? Ve la performance, digamos, del deporte. Entonces, cuando se te ve competir, se ve ese momento en el que todo parece teatral, organizado, preparado para el combate, como que parece hasta mágico, donde todo el tiempo queda suspendido y es muy emotivo. Pero detrás de eso seguramente hay una vida, como la de todos nosotros. ¿Cómo es realmente la vida de un atleta que compite en el circuito internacional? Cabe destacar que la vida de un atleta no es muy diferente a la de una persona normal, pero a la vez no es una persona normal. Cuando digo que es una persona normal, quiero adentrarme en que es una persona como todas, o sea, lleva su día a día, tiene sus actividades, duerme, descansa, tiene su vida paralela, su familia, sus amistades. Ahora bien, cuando digo que no es normal, literalmente hace cosas que no son normales, como por ejemplo exigir al cuerpo al máximo todo el tiempo, llevarlo al límite, reservarse de muchas cosas que por ahí una persona normal no lo hace, como es resignar la familia, resignar eh, momentos de ocio, resignar amistades, resignar juntadas, fiestas. En lo personal, yo resigné mi viaje de egresados del último año del colegio, resigné también reuniones. Entonces, el detrás de escena de un atleta no sé si decir, nombrarme como un atleta de élite, pero sí un atleta que intenta dar su máximo rendimiento, es bastante complicado en el sentido de que dejamos todo aquello que nos gustaría por un deseo máximo o por un objetivo máximo, que en este caso no es solamente el alcanzar la gloria de una medalla, sino alcanzar la gloria de lo máximo que podemos dar. En este caso, el judo, en lo mío, en lo personal. Que tal vez haciendo todo esto que te he nombrado, resignando o dejando de lado muchas cosas, aún haciendo eso, aún haciendo todo bien, no se puede llegar. Pero en lo que nos convertimos, o hablo personalmente de mí, en lo que me convierto y en lo que me he convertido en el proceso para llegar a eso, yo creo que es para mí lo más valioso el detrás de escena. ¿Y vos recordás algún momento donde te diste cuenta que el desafío no era solo mejorar como atleta, sino sostener todo este proyecto? Sí, yo creo que desde muy joven, si bien yo personalmente empiezo a practicar judo de grande, porque casi toda la gente que practica judo inicia de las edades escolares, como se dice, o desde muy chiquito, de los 4 o 5 años, incluso gente que está de los 3 años, yo comienzo a practicar judo a los 16 años. Si bien es una edad que en el deporte de alto rendimiento es una edad ya muy avanzada, yo por suerte tenía una formación de educación física muy buena que me ayudó a adaptarme. Entonces yo creo que esto comienza sobre todo en la adolescencia y después un proceso en el cual constantemente continúa y va cambiando a lo largo de las diferentes etapas que uno va atravesando como deportista. Eso cambia un poco como la narrativa romántica del deporte, no es solo entrenamiento y talento, ¿no? También es como que, como si fueras una microempresa, tenés que ir gestionando la estrategia, el riesgo. Parecería como que hoy en día el deportista de alto rendimiento también tiene que ser un poco gestor, estratega, administrador de su carrera, como decís vos, ir cambiando a medida que vas creciendo o que vas entrando
en distintos tipos de competencia. ¿Te parece que hoy el atleta tiene que ser también un poco emprendedor de sí mismo? Es una metáfora fantástica la que has utilizado, esto de que el atleta es una empresa. Primero, obviamente es una persona, pero a la hora de iniciarse en una carrera deportiva, es una empresa, porque primero obviamente es una imagen visible para muchas personas, para una sociedad, para una provincia, para un país, para una generación. Y un atleta debe ser todo, aunque tenga su equipo. Tiene que ser su propio gestor, en ciertas ocasiones su propio coach, su propio psicólogo, su propio incluso hasta médico recuperador, podríamos decirlo, cuando no estamos en el médico en casa tenemos que continuar con la rehabilitación, tenemos que ser nuestro propio entrenador, porque a veces el entrenador no puede estar ahí, nuestro propio financista, por decirlo de alguna manera, y eso, vuelvo a hacer hincapié, es lo que va haciendo el conjunto del atleta, lo que va formando, tener que hacer mucho para uno solo, pero que a la vez recibimos ayuda, obviamente, de nuestra familia. Personalmente yo de mi abuela, he recibido ayuda de mis padres, he recibido ayuda en su momento del gobierno de mi provincia. El motor principal siempre sigue siendo el atleta con la ayuda de los demás. Pero si el atleta no decide timonar ese barco, no llega a destino. Y te digo más, incluso aunque hiciéramos todo bien, es posible que no llegue a destino. Eso, ¿cómo se gestiona la incertidumbre cuando el resultado no solo depende de uno? Hay una frase que siempre se dice: a las medallas se las gana en los entrenamientos y se las pasa a buscar en los torneos". El entrenar, a veces no es entrenar mucho, sino entrenar mejor, el entrenar como correctamente, el descansar correctamente, el comer correctamente, el reservarse de muchas cosas. Aunque el resultado al final del camino no sea el óptimo o el que buscamos, hay que saber que trabajamos por eso. Entonces, el resultado puede ser consecuente o no, no siempre. Pero yo la incertidumbre, sobre todo cuando voy a entrar a luchar, muchas veces que aparecen pensamientos negativos, a todos nos aparecen pensamientos negativos, a los atletas, aún estando preparados, nos aparecen pensamientos negativos. Yo siempre me respondo en un autodiálogo y digo: he dado todo lo mejor de mí, he hecho todo lo que tenía que hacer y es que estaba a mi alcance. Ahora es momento de repetir eso, salvando la diferencia que ahora tengo que dar todo, tengo que vaciarme. Me he llenado para vaciarme. Y si en ese día yo lo di todo, aunque perdiese, he ganado en el sentido de que, bueno, hoy no resultó. Y si he ganado, incluso a veces si he ganado y no lo he dado todo, me voy con ese sentimiento de amargura. Pero, como te digo, aunque perdiera, no importa porque yo sé que lo di todo ese día. Esa incertidumbre nos aparece todo el tiempo. Sin embargo, es importante. Yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo a gestionarla mejor. Vamos a hablar ahora de el ecosistema al lado de un deportista de alto nivel. ¿Qué acompañamiento mental, físico, económico se necesita para competir internacionalmente? El ecosistema va mutando, va evolucionando a lo largo de la vida deportiva del atleta, pero cuando llega al máximo nivel es muy importante tres factores fundamentales. Para mí, el primero es la familia, que es para mí el eje fundamental donde el atleta se ve apoyado sobre todo desde lo psicológico y de lo económico. Hay un segundo aspecto fundamental para mí, que es el Estado. Cuando digo el Estado, yo siempre digo que los deportistas, en este caso mi rol como deportista, o los músicos, los artistas o de diferentes ámbitos, somos los auténticos embajadores de nuestro país, de nuestra nación. Entonces es muy importante que el Estado pueda acompañar al deportista. Y busco un tercer rol importante que para mí es el sector privado. De la misma manera que te mencioné anteriormente que el deportista es una imagen y como para un país es un embajador,
yo creo que también lo puede hacer en el sector privado. Obviamente que si el deportista no tiene resultados, esa imagen no tiene tanta trascendencia. Yo siempre digo que detrás de un resultado hay que ver que hay, además del resultado como lo tangible, sino qué es lo que lleva a ese deportista. Y muchas veces no se puede ganar, pero como sí vender una imagen, una marca. Valores, yo soy una persona que hace mucho hincapié en los valores y para mí en el ecosistema es muy importante que esos tres aspectos funcionen. Cuando uno de esos tres factores no funciona, no pasa nada, pero si dos de ellos no funcionan, es muy difícil que el deportista pueda dar su máximo rendimiento. Me quedó resonando lo que dijiste sobre el arte, sobre distintos tipos de embajadores de la cultura de un país. En uno de los videos anteriores habíamos hablado con dos artistas, con Paco Fernández de Rosa y con Luciano Cáceres, justamente sobre vocación, talento y sobre cómo cada uno gestionó ese talento. Entonces, ¿vos sentís que en muchos ámbitos como la ciencia, el arte o en tu caso el deporte, existe el talento, pero la estructura alrededor de ese talento es la que marca la diferencia? Yo creo que sí marca la diferencia y en muchos casos condiciona el salto final. Aunque el deportista se ha destacado, el artista, el músico se ha destacado, yo siempre digo que hay que estar preparado hasta que llega la oportunidad. Pero muchas veces hay gente con muchísima preparación, con muchísimo talento, con muchísima disciplina. A mí me gusta mucho la palabra disciplina, yo nunca me considero un talentoso, pero soy una persona que trabajaba. Y aunque te hayas preparado, aunque te hayas formado, aunque hayas estudiado, aunque hayas entrenado, a veces si la oportunidad no aparece, volvemos el diamante no puede ser visto ante todos. Y es muy importante esa oportunidad. Y esa oportunidad a veces viene de estos tres aspectos que te he mencionado, de la familia, del Estado del sector privado. O sea, de que estos tres factores, que si funcionan los tres, yo creo que es prácticamente imposible que el deportista llegue a fallar. He tenido oportunidad de viajar por muchísimas partes del mundo, desde Asia, Europa, Europa del Este, África, todo Sudamérica. Y son tres roles fundamentales que no fallan, Sí, no fallan. justo te iba a preguntar que dónde has estado compitiendo y si pudiste ver diferencias entre los entornos, entre otros países y el argentino, qué cosas hacen algunos países que realmente ayuden a sus atletas a desarrollarse. Esto lo voy a tratar de decir modestamente para que no se saque de contexto y no quede de forma soberbia. Yo vengo de una provincia muy chiquita que está a 1200 kilómetros de la capital, pero que sigo diciendo que el argentino vulgarmente le pasa el trapo a muchísimos países. Y eso creo que tiene que ver con la educación, con la cultura de, de competencia que tenemos desde chiquitos, que no es mala, es muy buena, pero que, bueno, entre los países que he podido viajar, de Europa del Este, Azerbaiyán, Uzbekistán, Letonia, aquí de Europa, Francia, Alemania, Austria, en el mismo África, he estado en Túnez, en Argelia, en Sudamérica he estado en casi todos los países de Sudamérica. Y sigo diciendo que tenemos una materia prima fantástica, hermosa, o sea, que de chiquito nos forman con una capacidad de competir, desarrollarnos, de ser mejores. Y por ahí lo que nos termina diferenciando del resto de sociedades, yo creo que volvemos a los tres roles. La familia, en casi todas las sociedades funciona muy bien, por eso yo creo que las sociedades terminan desarrollándose, porque la familia contienen a los chicos, después cada uno se logra desarrollar cuando es adulto, pero está esa contención. Luego hay un segundo factor que es el ecosistema, el ambiente después de casa, ya sea la escuela, ya sea el club, y muchas veces si no recibimos ese apoyo, por más que la familia haga un esfuerzo grandísimo, no se termina de explotar, no se termina de explotar. En este caso, hay muchos países, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un sector privado muy desarrollado, pero que aún así el sector público, lo que es el Estado en sí,
invierten el dinero en dinero en sus atletas. Yo siempre utilizo dos comparaciones. Estados Unidos con una forma de gobierno muy diferente a China, por ejemplo. Y son dos países que invierten muchísimo dinero en sus deportistas, porque para ellos tener un deportista de élite habla de su sociedad, de su cultura, de su desarrollo como cultura y como sociedad. Entonces, yo creo que en Argentina tenemos una materia prima brillante, pero que aún nos falta ese salto, ese puntapié. Es por eso que muchos atletas que son muy buenos no los conocemos o no son conocidos porque falta eso. Y también hablaste de apoyo del sector privado anteriormente. ¿En qué sentido te sponsorean o cómo es que te ayuda el sector privado? A mí personalmente, por ejemplo, yo he tenido varias etapas como deportista donde alguna empresa ha podido o se ha sentido identificada con mi persona o con mi imagen. Otra vez vuelvo a decir con la imagen, porque al fin y al cabo somos como una empresa y es como que hiciéramos una sociedad en común, un contrato donde yo, por ejemplo, a esa empresa le brindaba algo y ellos también me devolvían algo por su parte, su feedback. En este caso, como deportista, yo promulgaba los valores personales que promulga el judo, ya sea el respeto, la amistad, la cortesía, el trabajo en equipo. Y la empresa, obviamente, me lo devolvía económicamente, pero porque esa empresa se sentía identificada con mi imagen, con mis valores. Hay múltiples empresas o multinacionales incluso que lo hacen con sus deportistas, pero si por ahí no tienen esa trascendencia el deportista, es muy difícil que la empresa llegue a ese deportista. El sector privado logra invertir generalmente en el deportista cuando ya es conocido. Claro, claro. Cuando ya Y es muy, está parte del camino ya está recorrido, ¿no? exacto. Entonces, por eso cuando yo te hablaba de los tres, para mí de los tres estados que tiene que verse desarrollando en el ecosistema del deportista es la familia, el estado en este caso de su país y el sector privado. Yo creo que siguiendo esa línea, el deportista es muy difícil que no logre su cometido. Karim, me quedo con algo que dijiste al principio sobre cómo fue tu proceso para llegar al deporte. Y has sido un chico rebelde y con, bueno, con los roces típicos de la juventud. ¿Sabes qué? Me acuerdo de unos videos que hicimos anteriormente hablando del tema del delito, de distintos programas que hay, tanto en España como en otro programa que hay para ayudar a niños con problemas de conducta, que se llama Fundación Unblock. Después hay otro programa en Venezuela que se ocupó de terminar con bandas que se peleaban entre sí y bueno, había distintos problemas en la sociedad y muchos lo hacen también a través del deporte. Entonces, me parece llamativo cómo es algo que puede volver a regenerar los lazos sociales. Me encantó esa reflexión que hiciste. ¿Qué aprendiste de vos mismo en ese proceso? En ese proceso, la palabra que destaco es el autocontrol. Es muy difícil en una sociedad violenta o en una sociedad donde se vive constantemente en conflicto, que una persona pueda lograr el autocontrol. Por el simple hecho de vivir en estado de alerta, en estrés, desarrollar el autocontrol es prácticamente imposible porque es ir en contra del factor supervivencia. Estamos constantemente en modo de supervivencia, estamos en alerta, con el cortisol elevado, no perdemos nuestro instinto natural que es primero sobrevivir. Entonces, cuando en una sociedad todo se ordena, el ecosistema, la seguridad funciona, la salud funciona, y para mí la base, antes de los dos que te he nombrado, la educación, y cuando hablo de educación no hablo de educación solamente la que viene de la casa, sino desde el colegio, que funciona, o de la escuela, donde funciona la contención, la educación física, la educación financiera, la educación pública en general. Yo creo que es muy difícil que aún en ese estado de alerta, en ese estado de supervivencia, en esa rebeldía, que es la consecuencia de todo esto, de este estado violento,
es muy difícil que una persona no salga de ese pozo, por decirlo de alguna manera. Yo pude salir aún por ahí no recibiendo toda la contención que necesitaba en casa, pude salir porque tal vez recibí la contención en un club, o no sé si en el club, tal vez en mi deporte vi esa contención, y porque tal vez también recibí un poco la contención en el colegio, un poco no. No siempre todos pueden funcionar al 100% y de forma eficiente, pero siempre va a haber un eslabón donde nos vamos a sentir contenidos. Yo como adolescente logré el autocontrol en el judo. Tal vez hay otra persona que lo logra en la música, en el arte, en un amigo, en el club. No lo definiría nunca, porque hay que encontrar su lugar. Yo lo pude encontrar en el judo y ese autocontrol te vio gracias a mí personalmente en el deporte. Pero bueno, insisto, es muy difícil que todo eso funcione cuando la sociedad no está ordenada. Te quiero poner un ejemplo. Hay dos chicos que ahora he visto que viajan muchísimo por todo el mundo en el judo, que son de El Salvador. Ya es de público conocimiento que El Salvador ha sido un país que ha sufrido durante muchos años mucha violencia, donde ha estado sumergido de una violencia extrema que creo que muy pocos países en el mundo se han visto inmersos. Y ahora veo que esos chicos antes no viajaban o no los veía nunca y ahora viajan por todo el mundo, incluso viajan hasta más que yo. Y eso es muy lindo porque te das cuenta que ha habido un Estado o ha habido una sociedad que ha entendido que para que funcione todo esto tenemos que tomar buenas decisiones. En este caso, las decisiones fueron, no sé, democráticamente hacer un viraje hacia otra forma de gobierno y donde consecuentemente el gobierno utilizó la herramienta que es el voto popular para bien y ejecutó las medidas que tenía que ejecutar. Y hoy por hoy esos dos chicos que yo conozco de El Salvador que no se desarrollaban a nivel deportivo, hoy por hoy se están desarrollando a nivel deportivo. Y uno de ellos fue a los Juegos Olímpicos, se destacó. Entonces, ¿cómo, cómo todo va siendo consecuencia de pequeñas decisiones que no le damos relevancia, pero que cada acto es tan relevante como la última decisión que tomamos? Yo creo que esa reflexión para mí es muy importante a la hora de desarrollarnos en la sociedad. Muchas gracias, Karim Adalbes. Contanos en 2 minutos dónde te podemos ver en tus próximas luchas. Bueno, mi próxima competencia van a ser la Supercopa la Copa de Europa en Riga, en Letonia. En cuanto a lo siguiente, estaré luchando la Liga Nacional de España aquí de clubes y nada, intentando que a partir de la segunda mitad del año poder sumar algunas citas para intentar la clasificación a los Juegos de Los Ángeles 2028. Bueno, vamos a dejar tus datos abajo por quien quiera seguirte y con esto te agradecemos muchísimo por todo tu trabajo, obviamente por esta entrevista y porque representes también a la Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana, por tu tiempo, por tu carisma a la hora de la nota. Y como siempre digo, el deportista va a viajar por todo el mundo, va a vivir en cualquier parte del mundo, pero es muy difícil que uno deje a su patria, que es, como siempre digo, nuestra patria para mí es nuestra madre, y en este caso mi patria es Argentina, que hoy me toca vivir en España, pero que cada vez que voy llevo la bandera argentina en el pecho como si fuese mi mamá. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Historias como la de Karim también nos invitan a pensar qué necesita una sociedad para que el talento no quede en el camino y pensar sobre la importancia del deporte para reconstruir lazos sociales. Karim, gracias por compartir tu historia. Te dejo una reflexión. Muchas veces hablamos del mérito como si fuera una cuestión puramente individual, pero escuchándote parece que el mérito también depende del ecosistema que lo sostiene. Quizás el deporte de alto rendimiento nos está mostrando algo sobre el futuro del trabajo, del mérito y del esfuerzo en el siglo XXI. Soy Juliana Montani. Para apoyar el trabajo profesional de todos los que hacemos este podcast, investigamos y escribimos. No te olvides de suscribirte, recomendarnos y dejarnos un corazón.